Muy bien, estimados estudiantes, llegamos al reto de la semana número 2. No al reto, sino llegamos a la temática de la semana número 2, pero de aquí va a surgir un reto también, ¿cierto? Queremos que obtengan su graduación exitosa en el tiempo esperado, dentro de su interacción con el alma mater ITM durante los años que se requieran para que desarrolle sus competencias. Y en esa medida, eh, lo que buscamos en esta semana número 2 es hablar un poco más sobre las finanzas personales, las finanzas corporativas, las finanzas bursátiles y las finanzas públicas. Entonces vamos a proyectarnos un poco hacia allá. Como contadores, ingenieros financieros, tendremos contacto con diferentes categorías de las finanzas de los sujetos sociales, personas naturales y personas jurídicas, y también los estados como sujetos de interacción, de transacción con otros sujetos dentro del contexto económico. En esa medida, entonces, tenemos un modelo general, un modelo general de lo que sería la configuración de un sujeto económico que tiene la posibilidad de hacer una acumulación, un ahorro, un recaudo de algún tipo que le permita o una herencia, etcétera, porque podemos hablar de personas, de empresas o de estados. Y esa masa de capital le permite hacer una aplicación, una acción de desarrollo económico para obtener unos resultados del ejercicio. El ejercicio es por lo general un periodo específico, un año, y eso se redistribuye o se reintegra a ese esquema de actividad de acumulación y vuelve y se aplica y genera resultados. Y estos resultados pues se hacen en interacción con unos proveedores y con unos clientes, por lo general. Entonces, en las finanzas personales estamos hablando de lo que una persona logra ahorrar luego de que consume lo básico para vivir, y este ahorro lo logra a partir de su trabajo o porque ya trae una herencia. La mayoría no tenemos esas condiciones de heredar, y ni siquiera en Europa. No es lo común, pero vamos a suponer que aquí hay una persona que se consume parte de lo que obtiene con el sudor de su trabajo, de su frente, y hay un ahorro que destina a inversión, no a especulación. Y que hay que diferenciar eso. Ustedes, algunos que entran a ingeniería financiera y a contaduría pública, les vibra mucho esa sintonía con las inversiones que hoy en día aparecen en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde te dicen invierte en criptoactivos, invierte en este tipo de negocios, en negocios inmobiliarios. Muchos de ellos son fraudes especulativos. El dinero por lo general no se duplica de manera pasiva, no se duplica en menos de 5 a 7 años. Y eso aplica para Colombia y aplica para el resto del mundo. Y eh, suele suceder que algunas personas confunden eso con inversión, y eso no es inversión. Inversión es garantizar condiciones de riesgo bajo, porque toda inversión tiene riesgo, de riesgo bajo, mirando el crecimiento de ese primer capital que proviene de un ahorro, de una acumulación, ese crecimiento en el largo plazo. Eso es inversión. La especulación, sí, hay negocios de especulación, como eso que llaman trading, que realmente no es tan trading, pero algunos pueden hacerlo si se capacitan eh, y se certifican y pueden operar en algunas plataformas jugando al riesgo
y es como el que vende una cajita de chicle, el que compra una bolsita de mentas y vende cada menta le sale a 50 pesos, pero vende cada menta a 100 pesos y puede duplicar, pero hay que hacer un inventario. Lo mismo hacen allí en un mercado de capitales, en un mercado de divisas, y ellos juegan a revender, a trasnochar, a jugar con cierta información, pero por lo general la información no es completa y lo que nos hemos dado cuenta es que en su inmensa mayoría, más del 70-80% de los traders que se dicen traders mexicanos, colombianos, españoletes, perdón, con el término españoles, franceses, portugueses, que uno nota que están ahí en las redes estadounidenses, cometen errores y luego se quiebran. Ahí hay varios ejemplos de los que han sido ventilados en diferentes escenarios. Entonces, ojo con confundir esto en las finanzas personales, pero el punto es ese. Hay un área de estudio muy importante en lo que se denomina inversión. Especulación, cualquiera especula, pero es un riesgo impresionante. Todo lo que tenga más allá de un 15% de riesgo de que se pueda erosionar el capital, a veces hasta un 10%. Eso depende también del perfil de quien invierte o de quien apuesta, pero la especulación no es buena. Es mejor ir a un casino, es mejor, no, mentira, jamás es bueno ir a un casino, jamás es bueno apostar. Eso es ludopatía, eso es una enfermedad, eso es codicia, ambición que nos lleva por lo general a mal camino. En finanzas, en un departamento como esto, siempre apostamos a la inversión, proyectándonos con el control o el mitigamiento de los riesgos, el cálculo de los riesgos para poder balancear inversiones como portafolios donde haya renta fija, renta variable, ya les voy a explicar más adelante eso, y donde se pueden hacer como configuraciones que lo ayuden a uno a blindarse, que son coberturas. Por si hay riesgo muy grande en este lado, entonces esta masa de renta fija, hacerla más grande para mitigar ese riesgo. Bueno, esto no es de lo que vamos a hablar en la carrera, pero hace parte de lo que teníamos que mencionar, porque de ahí surge como el origen de estas carreras, de ese interés personal que luego se convierte en familiar, en empresa familiar, y ya luego se configura en una corporación. Y es lo mismo, y ya en lo familiar hay una toma de decisiones colectiva. Aquí de pronto uno era el que tomaba decisiones de inversión, calculaba su ahorro, y va uno creciendo. Así muchas personas que prefieren no asociarse con sus familiares, dicen, a mí no me gusta tomar decisiones con otros, pero las grandes compañías, las grandes empresas, los grandes desarrollos económicos y sociales provienen de asociarse, de tener paciencia, de llegar a conciliaciones con otros a partir del diálogo y tomar decisiones que sean responsables para el colectivo. Y eso mitiga muchos riesgos. Y ahí es donde el origen evolutivo de las finanzas personales, ya sean familiares, constituye unos capitales muy interesantes y nos lleva a toma de decisiones colectiva, crear un grupo de personas que se tiene que valer del argumento para que no se tomen decisiones irracionales, porque ya el dinero no solo es mío, sino que es de mi papá, de mi hermano, de mi mamá, de mi tía, y es muy inadecuado tomar riesgos con dinero de otros. Y si vamos a crecer, si la empresa de inicialmente de empanaditas se volvió ya una empresa de arepas y en este momento ya es un restaurante y ya son 3 restaurantes, entonces esto ya tiene una configuración de capital distinta y el cuarto restaurante no lo vamos a abrir allí porque se me ocurrió, no, hay que hacer un estudio, hay que hacer unos cálculos, unas estimaciones, hay que detectar cuáles son los factores de ventaja que me llevan a implementar una aplicación de capital para abrir un restaurante aquí en el barrio Boston, que porque hay una institución, hay otra y puede ser algo interesante. Entonces, la diferencia entre estas dos finanzas personales y familiares, pues es la toma de decisiones colectiva, pero ambas se basan en lo mismo, acumular algún recurso como capital, aplicarlo en inversión, no especulación, y transformar esas decisiones en desarrollo. Algunas no nos van a llevar a una gran ganancia, algunas a veces tienen pérdida y pues se trata de
de calcular, eh, planificar y controlar financieramente nuestras decisiones. Y hay muchos libros sobre esto. Y ese va a ser el reto de esta semana. Esta semana van a elegir ustedes cualquier libro y lo van a zapotear, lo van a empezar a tocar en el área que ustedes consideren. Pero bueno, ya vamos allá. Esto sí lo vamos a ver en la carrera y de aquí se va a basar todo el currículo, sobre todo en la tecnología, en los primeros semestres de la contaduría pública y en la tecnología en análisis de costos y presupuestos que conduce hacia la ingeniería, y es que nos vamos a meter en toda esta vaina. Nos vamos a meter en las finanzas corporativas, en producción, rentabilidad, riesgo, manejo de la inversión. Allí también hay riesgo de la especulación. Ese riesgo se mitiga por esas decisiones de las juntas directivas, de los comités de dirección, y todo para construir un desarrollo del capital, un crecimiento de ese capital en el entorno de lo que se denomina la economía, esas transacciones, eso que vimos la semana pasada, esas operaciones donde el sujeto toma decisiones de elección en el marco de unos recursos escasos, y eso conduce a que unos bienes se valoren más que otros, unos servicios se valoren más que otros, y vamos construyendo una situación financiera a partir de esas transacciones que registra ese hecho económico a través de lo que se denomina un balance general o un estado de situación financiera que constituye o se constituye por cuatro grandes cuerpos, que es el activo, tenemos aquí el activo, tres grandes cuerpos. Es que estaba aquí calculando también este como uno, pero son tres grandes cuerpos. El activo, que está a un lado de la ecuación, que es todo aquello que se percibe como edificios, máquinas, carros, caja, dinero en el banco, dinero en la cuenta, dinero en las diferentes lugares donde la organización tiene de pronto transacción, en el caso de un banco, una cooperativa, y todo ese activo se representa por dos componentes que son deudas, pasivo, esa configuración de deudas a corto plazo que es inferiores a un año, y a largo plazo que son deudas de más de un año, es decir, de más de un ejercicio. El inventario que tengo acá, que se lo debo, de pronto no se lo he pagado todavía al proveedor, y se representa como un activo, un inventario de materia prima, un inventario de producto en proceso, pero que todavía no lo he pagado, pero hace parte de ese reflejo pasivo. Y el patrimonio, que es precisamente esos billeticos, ese capital con el que iniciamos. Una parte se denomina cuentas de capital, habrá unas utilidades del periodo anterior, y hay unas configuraciones, allí también habrá unas provisiones para casos específicos, y allí se balancea este balance general en tres cuerpos, que son el activo y por el otro lado el pasivo y el patrimonio, y eso tiene que dar uno igual a esos dos. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y esto es una fotografía de momento de estas finanzas corporativas que nos permite comprender la configuración de esta organización y compararlas con otras, ¿cierto? Compararla con otras organizaciones que hacen lo mismo, que tienen un tamaño similar, como estos no compraron el edificio para hacer la panadería, sino que lo alquilan. Entonces, ¿tienen más o tienen menos utilidad? ¿Comprometen más o menos patrimonio? ¿Tienen más o menores pasivos? Su capital de trabajo gira mucho más rápido. Sus ciclos de flujo de dinero se demoran más y pagan más endeudamiento o pagan menos endeudamiento. Entonces, aquí hay magia. Interpretando estos tres cuerpecitos del balance general, sale magia para comparar empresas y hacer cada vez empresas más eficientes, más productivas. Y si somos más productivos, el otro me va a imitar y vamos a ser más productivos en colectivo como clúster, y luego vamos a ser más competitivos como nación. Esto es otro
elemento de esas finanzas corporativas que son los estados de resultados. Vamos a entender cómo los ingresos menos los egresos también son esa magia que se instala aquí en el patrimonio, porque esto es un estado más dinámico que es el que está previo para poderse meter acá en las utilidades que se redistribuyen o que van a configurar parte de ese activo porque se reincorporan dentro del ciclo de capital de trabajo, de acuerdo a cómo se tomen decisiones, y proviene de ese estado de resultados que año tras año tiene que mostrar más o menos entre el mes de febrero y marzo la mayoría de compañías en el mundo. Y son esos, cómo estuvo sus operaciones directas de su quehacer y las no operativas que también le dieron ingresos y egresos. Y la magia aquí donde la tecnología apunta en análisis de costos y presupuestos y en parte también la contaduría pública es a entender el costo de la mercancía vendida. Este costo de la mercancía vendida, como les mostraba en la semana anterior, es magia, porque está configurado por esos directos, costos directos, que son materia prima, mano de obra y materia prima, ¿cierto? Esos son los dos directos, la materia prima y la mano de obra. Pero la magia grande está en los costos indirectos de fabricación y es allí donde están los arriendos, la publicidad. Hay una cantidad de indirectos que hacen magia y que se pueden volver el desarrollador de las ventajas competitivas de algunos negocios, de bienes o servicios, no solamente el que hace camisetas, pantalones, el que confecciona, el que diseña moda, sino también el que ofrece servicios odontológicos, médicos, el que ofrece desarrollo de software, el que ofrece servicios turísticos, paquetes. La magia de optimizar y de mejorar muchos procesos está en los costos indirectos de fabricación, a veces agregando, a veces quitando para hacerlos más competitivos o a veces agregando cosas diferenciadoras que aunque incrementen el costo, van a incrementar la satisfacción de los clientes y van a incrementar, por supuesto, la rentabilidad porque se crece la masa de clientes para un tipo de negocio. Eso es la magia, el costo de la mercancía vendida. Y de aquí se van a sacar una cantidad de indicadores como el EBITA. Esta es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Está en inglés. Earning before interest, tax, depreciaciones y amortizaciones, para no pronunciar mucho inglés acá. Oiga, me encanta mucho que ya está gente leyendo en inglés. No sé si fue una estudiante de contaduría, escribe ayer que quería leer en inglés. Como hay varias opciones, a propósito, no les dé miedo, o sea, miren mis videos, pero se darán cuenta que ya en las opciones y los profesores que estamos acá, Guillermo Cartagena, Andrés López, Luz Amparo Úsuga, Eric Pareja, Weimar Villada y los demás docentes que estamos en estos cursos, vamos a valorar que elijan alguna de las opciones, hasta criticar al profesor, porque el profesor se puede escachar. Uno no sabe que Eric esté acá diciendo cosas que él las cree de una manera, las interpreta de una manera, y alguno de ustedes dice, uy, aquí hay una oportunidad, entonces puedo hablar 6 minutos de criticar el discurso de Eric, y hasta puede sacar mejores notas que el 3 que les aparece allá en la opción número 6 o 7. Bueno, hay otros estados como el estado del flujo del efectivo que muestra precisamente cómo circula ese efectivo durante ese periodo contable, durante ese periodo de un año. Algunos se presentan, estos resultados tienen borradores de prueba cada mes, cada 2 meses, a veces cada 6 meses, y muestra precisamente nuestra conducta en el manejo del efectivo. Y esto es un estado que previene el lavado de dineros,
lo utilizan a nivel internacional precisamente para evaluar esa disciplina de las organizaciones, de las fuentes de liquidez y de la aplicación de esa liquidez, cómo se endeuda, apalancamiento, y cómo coloca y cómo reinvierte y cómo se maneja ese flujo de efectivo. Y los estados de cambios en el patrimonio neto, que también se utilizan como mecanismo para prevenir el lavado de dineros, pero que muestran precisamente cómo está configurado esa participación de las personas naturales que hacen parte de los socios o asociados a esas corporaciones, a esas organizaciones, porque ya pasan de ser empresas de una persona a ser empresas de varias personas a través de sociedades. Sociedad por acciones simplificadas, que en este momento es la más común, sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad en comandita y otras configuraciones que se pueden dar. Y entonces este estado muestra ese comportamiento de quienes tienen patrimonio allí, porque también hay unas tributaciones que como personas naturales le hacemos al Estado y nos eximen de que tengamos que tributar doblemente por lo que tenemos aquí instalado como patrimonio en estas otras empresas. Listo. Aquí entonces hay mucha tela para cortar, hay otro estado que se denomina pues las notas, las revelaciones, notas a los estados financieros que muestran decisiones estratégicas de futuro de estas organizaciones, también explicaciones sobre lo acontecido y todo esto explica hacia dónde va la organización, permite comprender estos 4 estados financieros de las corporaciones y permite comprender también esas estimaciones que se hacen sobre los presupuestos de ventas, sobre los presupuestos de inversión, sobre los presupuestos de adquisición, sobre las decisiones estratégicas de integración vertical, horizontal, sobre la instalación de nuevas plantas, el desarrollo de nuevos productos. Todo viene aquí con esas interpretaciones y aquí es donde los contadores públicos del ITM y los ingenieros financieros van a tener mucho para contribuir y ayudar a que las organizaciones tomen las mejores decisiones. A lo mejor algunos van a resultar siendo socios de estas empresas y eso es importante porque van a lograr entender claramente cómo funciona la organización por dentro y sus decisiones en estos 5 reflejos contables, estados financieros o estados contables. Todo esto se explica a través de lo financiero con indicadores que nos permiten también calcular, así como el pulso, como la temperatura, como la presión arterial. En ser humano, las organizaciones y los sectores industriales, los clústeres se pueden evaluar a partir de el valor económico agregado, cuánto crece el valor de la acción a partir de, más allá de las utilidades obtenidas, la ganancia de reconocimiento y de apreciación. Miren cómo pasa estas semanas anteriores. Hay 2 semanas que han sido difíciles para Alphabet, Microsoft, Nvidia, Amazon, las 7 magníficas, Apple, que son empresas donde por decisiones más que operativas, por decisiones estratégicas, agregan valor a su acción, agregan valor económico a su participación. Y ese valor económico agregado en muchas ocasiones no viene de la incremento en la producción, la cantidad de clientes, sino en los proyectos y también en las decisiones allá en los CIF estratégicas para ser más productivo, para ser mejores y más competitivos más adelante. Viene también el EBITDA, que es esa utilidad antes del impuesto, los intereses, las depreciaciones, para saber y comparar negocios, para poder tomar decisiones y orientarse hacia invertir en un negocio o en otro. La rentabilidad de las inversiones, la rentabilidad del capital, la rentabilidad del activo, que ahí están ROI, ROE y ROA, estas 3 rentabilidades, rentabilidad de las inversiones, fragmentos de inversión que hacemos, cómo se calcula esa rentabilidad de algo nuevo que decidimos hacer este periodo en la organización. Vamos a hacer un nuevo producto, Noel, galletería, vamos a mirar, vamos a invertir en cambiar estas máquinas, en ajustar estos procesos, en entrenarnos como nuevo equipo para esto.
y cuánto rindió esa nueva galleta, esa nueva gaseosa, ese nuevo celular, esa nueva adaptación. ROE para mirar el capital, ya es para los inversionistas, mi equity, mi capital, es la traducción en inglés, equity, de esa rentabilidad de mi capital. Por cada peso que yo tengo invertido, cuánto gano en un año. Y aquí la rentabilidad del activo ya es menor, pues más general, pero son indicadores que se utilizan desde el dato contable y se convierten en información financiera y se analizan horizontalmente, periodos tras periodos, en los estados financieros y se analizan contra otras partidas a nivel vertical y uno ya encuentra allí elementos para poder tomar decisiones. El índice DuPont, la prueba ácida de rentabilidad, producto, muchas otras cosas nos vamos a encontrar en las finanzas corporativas, se van a apasionar. Aquí entonces hay otros temas para contadores como la revisoría fiscal, control y auditoría, el área tributaria, también para ingenieros los temas de presupuesto, los temas de optimización, modelación de redes, de logística, optimización de procesos productivos desde el área de costos, trabajando con los ingenieros de producción. Esto es una maravilla porque esto va a ocupar más o menos el 80% de su currículum. Pero también vamos a ver la otra parte de los mercados de capitales y estas corporaciones tienen también la posibilidad de emitir títulos, valores para crecer en su inversión y para ahí sí emitir títulos que permitan en esos mercados de capitales la especulación. Y allá hay que jugar muy bien asegurado intelectualmente. La camisa de seguridad, el arnés, nos lo da la estadística, las matemáticas, y ahí nos vamos a volver máquinas como contadores, como ingenieros financieros, porque el ITM tiene muchos docentes, muchos semilleros que forman en eso, forman en su solidez estadística y matemática para entrar ya al mundo de la bursatilidad, de esos mercados de capitales donde ya usted juega con unos niveles un poco más altos de riesgo, rentabilidad y configurando portafolios. Aquí ya hay otro tipo de compañías jugando en este entorno, pero juegan con base en lo que éstas emiten. Estas para capitalizarse, para desarrollar nuevas inversiones o para configurar capital más sólido, emiten bonos o acciones u otras figuras, entonces emiten o renta fija o renta variable y eso la ponen en la bolsa de valores de Bogotá o de Nueva York o de París y eso genera pues todo un mercado de capitales que tiene esta configuración. Renta fija, ahí los estados también se endeudan, generan títulos TES y hay bonos corporativos que las empresas emiten un bono y dicen, vea, yo voy a emitir este bono que da el 4% anual o el 3% anual, miren si lo compran, yo necesito 10.000 millones de pesos para comprar este equipo, para hacer una nueva planta, y si la gente cree en esos mercados de capitales, compran ese bono, me dan el capital a mí, yo empiezo a construir y ya en ese mercado de capitales ese bono sube o baja de acuerdo a cómo me vaya. Eso son apuestas especulativas, porque no está en manos de ellos la decisión si nos va bien o no, está en manos de nosotros como corporación, pero ellos juegan con este tipo de títulos. Lo mismo las acciones, los fondos de inversión, los ETFs en la renta variable y los derivados financieros en los cuales ustedes se van a volver muy tesos, sobre todo los ingenieros, pero los contadores o las contadoras también pues van a tener este conocimiento sobre derivados. Los derivados son contratos donde hay mercados especializados de capitales donde usted hace operaciones con promesas hacia el futuro y usted puede ponerle un precio a un producto que usted se compromete a comprar o un producto que es una opción, que usted lo puede o no comprar, pero puede pagar unas primas. Y es allí donde están los mercados de forwards, opciones, futuros, swaps, warrants, derivados exóticos, productos estructurados y otras cosas que generan más alto riesgo, pero donde hay mucho apetito porque aquí en el mundo se mueve más o menos
16 veces más capital que en el mundo real de las finanzas corporativas. Las empresas de carne y hueso, de ladrillos, de cemento que tenemos ahí, las organizaciones, mueven una parte del capital, pero en las finanzas bursátiles se mueven como 5 o 6 veces. Pero acá, en este sector, 16, 17 veces el volumen de operaciones y dinero y los montos de grandes fondos de inversión, fondos de riesgos que están jugando con derivados, con acciones, con ETFs, etc. No es apto para cardíacos. Yo ya he apostado hace 10, 15 años en algunas fuentes de estas porque también quise ser emprendedor. Me he quebrado 2 o 3 veces, eso es delicioso. Los buenos negociantes y los buenos financieros no aprenden sino quebrándose una y otra vez y superando los fracasos. Ahí vamos arriba. Pero yo ya por estos lados les digo que los montos que se requieren para jugar en estas ligas son un poco más altos y uno tiene que estar súper informado y metido, y sí, es rentable para quien está ya consumido en esto. Pero para algunos de ustedes, en este momento conozco 2 egresados que son brutalmente buenos en estos. Uno vive en Bogotá, otro vive en España, que sé que se graduaron hace un tiempo, hicieron una especialización y son gente especializada en esto, pero esto no es apto para cardíacos. Aquí hay que tener mucha información, hay que trasnochar bastante, hay que estar leyendo sobre las decisiones de las juntas directivas de las empresas para mirar cómo se comportan los futuros del petróleo, los futuros, hay que leer noticias muy de política para ver cómo se comportan los materiales, el oro, la plata. Miren, la semana pasada 25% de caída en la plata, 10% de caída en el oro ya se había subido en un año un 110%. Eso es difícil ver que su dinero no depende de las decisiones suyas, sino de otros. Y esos mercados de capitales requieren bastante cabeza fría, pero se van a emocionar mucho. Y vienen las finanzas públicas, donde ustedes también se van a emocionar. El reto de esta semana, pues aquí no vamos a tener sino 1 o 2 cursos. Ustedes van a entender cómo se mueve el tema de los impuestos, cómo se aplican esos impuestos en proyectos sociales y cómo aquí ya la rentabilidad financiera no es lo más importante. Las naciones, los departamentos, los municipios, las colectividades de presupuesto participativo no es por cuánta rentabilidad de, sino por cuánta capacidad de bienestar pueda generar una aplicación de un proyecto. Y allí viene otra forma de contabilizar rendimientos sociales que producen la iluminación, el saneamiento, las vías, los parques. Uno vive de lo público, vivimos en un mundo público y es importante entender cómo el financiamiento de la justicia, de la administración pública, de las leyes, de las normas, la seguridad, el control, requiere recursos y cómo los aplican y cómo esto genera bienestar. Y esto es un área hermosísima. Aquí van a ver materias como macroeconomía, ya leyeron los principios de la economía, van a ver política monetaria, política fiscal y ejecución de presupuestos a proyectos y auditoría. Pero son 2 materias, pero lo fuerte de sus carreras como contadores, como ingenieros financieros, va a ser finanzas corporativas y bursátiles. Bueno, el reto de esta semana es leer alguno de acuerdo a lo que le guste. Si son finanzas personales, bursátiles o empresariales, coja algún texto de los que pongo acá u otro texto que lo encuentre. Léanlo con inteligencias artificiales o de manera directa. Siempre lean primero de manera directa, zapoteen el tema, miren el temario, empiecen a leer una cosa y la otra. Y ya luego le dicen a Notebook, anoche salió otra inteligencia artificial muy interesante. No, pero se la mandé a Diana de un curso del semestre antepasado que me pidió asesoría y ya estábamos hablando de eso. Espérenme un segundito que yo encuentro a Diana acá. Se llama bueno, hay algo activo acá.
Miguel Baena y otros youtubers que son de lo académico exploran, y esto salió hace un día, exploran unas nuevas herramientas. Y esta herramienta me gusta mucho porque es mejor que Notebook, aunque Notebook es brutalmente buena, pero esta otra herramienta me permite mm, cargar la información, al igual que cargan ustedes los PDFs o los videos acá, pero es extraerla de manera más estructurada. Y bueno, no, ahorita les pongo ahí atrás, abajo de esa inteligencia artificial. Yo por lo general les cuelgo acá las inteligencias artificiales que pueden utilizar. Entonces, pues, o que recomiendo utilizar. No ChatGPT, no las inteligencias, digámoslo así, de solucionar problemitas por encima o que se acomodan a mi limitación mental, sino las que me dan información sobre un texto, sobre un contenido específico. Ya saben que Notebook es buenísima para eso. Aquí tengo varios libros, varios cuadernos. Notebook funciona también por cuadernos, pero es que se me olvidó el nombre de esta otra. Qué pena, que es que me emocioné porque quería que la probaran si algunos de ustedes son creativos. Uno arma diferentes cuadernos con las temáticas, le monta los artículos que necesite. Aquí hay informes, aquí hay muchos artículos que yo bajo, pongo a procesar diferentes temáticas sobre regulación en educación superior, sobre acreditación, sobre lo que es procesos metacognitivos. Entonces, a mí me interesan ciertos temas y por eso quiero que ustedes, hombre, uno leyendo directamente se informa muy bien, pero las inteligencias nos ayudan a leer preguntándole. Y Notebook es para que ustedes creen sus cuadernos y les hagan muchas preguntas y vayan sacando ustedes cada vez más información y vayan almacenando sus artículos, sus elementos de referencias bibliográficas, hasta 50 referencias bibliográficas te puede poner aquí en Notebook. Entonces, para que utilicen esas inteligencias artificiales con éxito y no para que los hagan menos inteligentes. Yo aquí les voy a dejar el nombre de esa inteligencia artificial. Listo, eso es lo que les quería decir. No les queda nada de reto sino coger un libro de estos y en 6 minutos hacer un resumen de ese libro. 6 minutos como mínimo. Si usted gasta 7 u 8, se apasionó con el libro, aquí no, este no es un libro, esto es Administración Financiera de Oscar León. Este fue nuestro profesor hace 15, 20 años en EAFIDE, en la de Antioquia, en la Nacional. Bueno, el libro creo que sí está gratuito, no sé. Pues él deja libros gratuitos y él habla del modelo eh, específico de análisis de empresas que se denomina Metric 6, analizar 6 indicadores que son combinados, un EBITDA combinado, un flujo de efectivo combinado, y este señor tiene cosas maravillosas. Este libro es buenísimo, pero ustedes lean lo que quieren y lo resumen. Este es el reto de esta semana. Tratar de abordar el tema o de finanzas corporativas o de finanzas bursátiles o de finanzas públicas que más me interese, puede ser uno de estos. Aquí por lo general tengo libros que no están totalmente disponibles, hay fragmentos disponibles, pero ustedes se ayudan con la inteligencia artificial, pueden encontrar resúmenes más amplios y los estudian para que los puedan explicar. La magia de esta metodología es poder explicar las cosas con lo que tienen. Yo no los voy a criticar ni los profesores que vamos a evaluar, Eric, Luz Amparo, Guillermo, Andrés, Weimar, no le vamos a decir, no, pero es que, bueno, al principio sí le vamos a corregir de pronto si tiene problemas de ortografía en su mapa conceptual, si tiene problemas de pronunciación, si no dice bien ciertas cosas, pero realmente lo vamos a calificar bien es por hacer el esfuerzo. No teman equivocarse. Estamos arrancando la carrera, Contaduría Pública e Ingeniería Financiera. Nos estamos apasionando en el ITM. Esta va a ser nuestra alma mater. Estamos en nuestro primer año. Cometemos todos los errores que podamos en la academia para salir bien formados a el sector productivo y ser brillantes. Éxitos, que les vaya muy bien, los queremos mucho, queremos que se gradúen y no duden en estudiar con mucha pasión.